¿Cómo estamos, mis queridos hermanos? Continuamos entonces con nuestros encuentros. Estamos con la liturgia de la palabra. Luego de ver la importancia de la palabra de Dios en la celebración eucarística, ahora veremos las actitudes que tenemos que tener frente a la palabra de Dios. Para el encuentro de hoy nos basamos en el libro de Monseñor José Alarcón Buendía, llamado Liturgia de la Palabra, que es parte de su colección de catequesis sobre la Santa Misa. Bien, actitudes frente a la palabra de Dios. Primero empezamos diciendo que la proclamación de las lecturas, según la tradición, no es una función presidencial, sino ministerial. Por lo tanto, un lector hará las lecturas, pero el Evangelio será anunciado por el diácono o, en su ausencia, por el sacerdote que preside, según lo que nos dice el orden general del misal romano, número 59. Modo de hacer las lecturas. La Iglesia señala que lo que más ayuda a una adecuada comunicación de la palabra de Dios a la asamblea es la misma manera de leer de los lectores, que deben hacerlo en voz alta y clara y con conocimiento de lo que leen, es decir, que sean aptos y estén cuidadosamente preparados. Esta preparación debe ser en primer lugar espiritual, pero también es necesaria la preparación técnica. Sobre la preparación de los lectores hablaremos al final de este curso sobre las partes de la misa, donde tocaremos algunos puntos específicos. Bien, actitud que se ha de tener ante la palabra de Dios. El deseo de los pastores es que los fieles tengan adquirido ya un conocimiento de la Sagrada Escritura que les lleve a tener cada vez más ganas de profundizar en ella. Al menos este debería ser nuestro deseo. Y como consecuencia de esta profundización de la palabra, poder dar una respuesta más madura con la vida entera. Por eso, la Iglesia señala de modo claro y conciso la actitud que se ha de tener ante la palabra de Dios. De esta forma, la idea es que los fieles puedan dar una respuesta llena de fe, esperanza y amor, de oración y de entrega a sí mismos, no solo durante la celebración de la misa, sino también en toda su vida cristiana. Santo Tomás de Aquino, tomando el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios, dirá 5 actitudes que debemos tener frente a la palabra de Dios. Primera actitud. Si la palabra de Dios es el Hijo de Dios, y todas las palabras de Dios son como imágenes de esta palabra, debemos en primer lugar oír gustosamente la palabra de Dios. Oír con gusto su palabra es señal de que amamos a Dios. Segunda actitud, creer la palabra de Dios, pues la palabra de Dios es Cristo mismo. Tercera actitud, es preciso no solo creer la palabra de Dios, sino meditarla. De otro modo, no sería de provecho. Esta contemplación de la palabra de Dios ayuda poderosamente en la lucha contra el pecado. Dirá el Salmo 118, en mi corazón escondí tus palabras para no pecar contra ti. Y de la Santísima Virgen María está escrito que guardaba todas las palabras meditándolas en su corazón, Lucas capítulo 2. Cuarta actitud, es importante hacer partícipes a los demás de la palabra de Dios, amonestando, predicando y exhortando. Dice Colosenses capítulo 3, la palabra de Cristo mora en ustedes abundantemente, con toda sabiduría, enseñando y amonestando los unos a los otros. Y también leemos en 1 Timoteo capítulo 4, proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, reprocha, exhorta, con toda paciencia y deseo de instruir. Finalmente, la quinta actitud, la palabra de Dios debe ser puesta en práctica. Por eso nos dirá Santiago capítulo 1, lleven a la práctica la palabra y no se limiten a escucharla. El magisterio actual de la Iglesia hace notar con otras palabras los mismos criterios de Santo Tomás. Y dirá, de modo que aquello que celebran en la liturgia sea una realidad en su vida y costumbres, y a la inversa, lo que hagan en su vida se refleje en la liturgia. Así,
La fe de los asistentes se alimenta y sus almas se elevan a Dios, a fin de tributarle un culto espiritual y recibir su gracia con mayor abundancia. O dirá de otro modo San Juan Pablo II, el pueblo de Dios, por su parte, se siente llamado a responder a este diálogo de amor con la acción de gracias y la alabanza, pero verificando al mismo tiempo su fidelidad en el esfuerzo de una continua conversión. Muy bien, mis queridos hermanos, hasta aquí el encuentro de hoy. En el próximo veremos la primera y la segunda lectura en la Santa Misa. Que Dios los bendiga mucho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora de Lourdes ruega por nosotros. San Martín de Porres ruega por nosotros.